Hay una verdad que los estrategas militares conocen, pero que casi nunca se le dice al público. Los imperios no caen cuando pierden una guerra, caen cuando su arma más poderosa deja de infundir miedo. Y en este momento, en el Océano Pacífico, ese miedo está desapareciendo. Durante más de 7 décadas, los portaaviones estadounidenses fueron el símbolo máximo del poder global. No eran solo barcos, eran ciudades flotantes, eran mensajes. Cuando uno de ellos aparecía en el horizonte, el mundo entendía que Estados Unidos había llegado y que la discusión había terminado. Ese mundo ya no existe. China no intentó competir construyendo portaaviones más grandes. No intentó copiar la doctrina estadounidense. Hizo algo mucho más inteligente y mucho más peligroso. Decidió hacerlos irrelevantes. Mientras Washington invertía billones en gigantes de acero, China invirtió en matemáticas, saturación y velocidad. No buscó destruir el poder naval estadounidense, en teoría. Buscó hacerlo inviable en la práctica. Hoy, un solo portaaviones representa una concentración absurda de riesgo. Más divididas, tecnología de décadas y prestigio nacional, flotando en un mismo punto. En un mundo de misiles hipersónicos eso no es fortaleza, es vulnerabilidad. Aquí está el dato que cambia todo. Un ataque coordinado no necesita precisión perfecta, necesita volumen. Decenas de buques lanzando cientos de misiles al mismo tiempo. Sistemas diseñados para interceptar amenazas aisladas colapsan cuando la saturación supera la capacidad humana y tecnológica de respuesta. No es una hipótesis extrema, es un escenario estudiado. Es un cálculo frío. Aunque los sistemas defensivos funcionen de manera ideal, basta con que un pequeño porcentaje atraviese las defensas. Un solo impacto crítico puede inutilizar un portaaviones, no hundirlo necesariamente. Algo peor en convertirlo en un símbolo de impotencia. Y ahí está el verdadero peligro. Estados Unidos no puede permitirse perder un portaaviones, no solo por las vidas humanas, sino por lo que representaría psicológicamente. Sería la prueba visible de que el dominio militar absoluto terminó. China lo sabe, y ese conocimiento cambia todas las ecuaciones. El poder no reside en disparar primero, reside en convencer al otro de que disparar no vale la pena. Si Estados Unidos duda en desplegar su flota cerca de Taiwán, el control ya se perdió, incluso sin un solo misil lanzado. Eso es disuasión invertida. Durante décadas, Estados Unidos disuadió al mundo. Hoy, China disuade a Estados Unidos en su propio patio estratégico. No porque sea más fuerte en términos absolutos, sino porque hizo más costosa la intervención. Ese es el nuevo tipo de poder. No el poder de dominar océanos lejanos, sino el poder de negar acceso. El poder de hacer que el adversario dude. El poder de convertir cada decisión en un riesgo político interno insoportable. Y aquí aparece la pregunta que Washington evita. ¿Está dispuesto a sacrificar miles de marineros por Taiwán? Porque las promesas de defensa se hicieron en un mundo donde no existía esta realidad militar. Hoy, cumplirlas podría significar escalar hacia una guerra total entre potencias nucleares. No hay opción buena. Responder militarmente podría llevar a una escalada sin retorno. No responder destruiría la credibilidad global de Estados Unidos. Ambas rutas conducen a un mundo radicalmente distinto al que conocemos. Richard Wolff lo ha dicho con claridad brutal. Este no es solo un problema militar, es económico, político y psicológico. El dólar, las alianzas y la narrativa de liderazgo descansan sobre la percepción de invencibilidad. Cuando esa percepción se rompe, todo lo demás tiembla. Los aliados observan. Japón rearman, Corea del Sur duda. Filipinas oscila. No porque traicionen, sino porque ya no confían ciegamente. Y cuando los aliados dejan de confiar, el imperio ya no lidera, administra su retirada. Nada de esto significa que China sea moralmente superior, ni que Estados Unidos sea débil. Significa algo más inquietante. Las reglas de la guerra cambiaron más rápido que la capacidad humana de aceptarlo. La tecnología avanzó. La doctrina quedó atrás. El orgullo impide adaptarse. Ese desfase es mortal. Estamos viviendo el momento en que el arma que dominó el siglo pasado se vuelve un riesgo en el siglo presente, como los acorazados antes de la aviación, como las murallas antes de la pólvora. El portaaviones no desaparece mañana, pero deja de decidir. Y cuando un símbolo deja de decidir, el mundo
entra en una fase peligrosa de transición, porque la historia demuestra algo implacable. Las potencias rara vez aceptan la pérdida de su herramienta principal, sin intentar usarla una última vez. Ahí es donde el error se vuelve irreversible. Ese intento de usar una herramienta por última vez es, históricamente, el momento más peligroso. No porque sea racional, sino porque nace del orgullo herido. Cuando una potencia siente que su símbolo central pierde eficacia, aparece la tentación de demostrar que aún funciona. Y en ese impulso los cálculos fríos suelen ceder ante la presión política interna. Taiwán es el punto donde esa presión se concentra. No es solo una isla, no es una prueba. Para China, es la confirmación de que puede negar el acceso a su entorno estratégico. Para Estados Unidos, es la prueba de si su promesa de defensa aún tiene peso real. Ninguno de los dos puede retroceder sin pagar un precio político enorme. Pero avanzar tampoco es gratis. Un enfrentamiento directo en el estrecho no se parecería a las guerras del pasado. No habría semanas de despliegue gradual, ni advertencias prolongadas. La velocidad tecnológica reduce los tiempos de decisión a minutos. Y cuando las decisiones se toman en minutos, el margen para el error humano se dispara. Ese es el riesgo central, que casi nunca se discute, no el plan perfecto. No la estrategia ideal, sino el error. Un radar que interpreta mal una señal. Un comandante que responde demasiado rápido. Un sistema automatizado que escala sin autorización humana. En un entorno saturado de misiles hipersónicos, drones y guerra electrónica, la línea entre disuasión y detonación se vuelve extremadamente delgada. China entiende que no necesita hundir flotas enteras. Le basta con demostrar que puede hacerlo. Estados Unidos entiende que no necesita ganar una guerra total. Le basta con no perder credibilidad. Ambos objetivos son incompatibles en el mismo espacio y tiempo. Ahí aparece el fantasma nuclear, no como primera opción, sino como sombra permanente. Cuando dos potencias con capacidad nuclear chocan en un teatro limitado, cada derrota convencional contiene el riesgo de una escalada existencial. La doctrina lo reconoce, aunque nadie quiera admitirlo públicamente. Por eso, cada movimiento es medido y al mismo tiempo profundamente ansioso. Los ejercicios militares aumentan, los discursos se endurecen, las líneas de comunicación se mantienen abiertas, pero tensas. Ese equilibrio precario no es estabilidad, es contención temporal. Y la contención temporal siempre depende de una variable impredecible, la política interna. En Estados Unidos, la presión para no parecer débil empuja a posturas más duras. En China, la presión para no parecer vulnerable empuja a demostraciones de control. Ambos sistemas, distintos en forma, coinciden en algo peligroso. Ninguno quiere ser visto retrocediendo. La historia demuestra que los conflictos más devastadores no comienzan por falta de opciones, sino por exceso de compromisos públicos. Cuando las palabras se vuelven cadenas, la flexibilidad desaparece. Ese es el punto exacto en el que nos encontramos. No en guerra, no en paz, en una zona gris donde cada gesto es observado, interpretado y amplificado. Los aliados ajustan sus posiciones no por traición, sino por supervivencia. Japón refuerza su defensa, porque no puede depender de una garantía absoluta. Corea del Sur calcula cada paso. Australia invierte sin hacer ruido. Nadie quiere ser el escenario del error, porque todos saben algo que no se dice en discursos. Una guerra entre potencias no se gana, se sobrevive, si acaso. Ese conocimiento actúa como freno, pero no elimina el riesgo, solo lo administra. La pregunta que queda abierta no es si habrá un conflicto mañana, es si el sistema actual puede sostener esta tensión indefinidamente sin que alguien, en algún momento, se equivoque. Y la historia sugiere que la probabilidad nunca es cero. Ese es el verdadero peligro del momento actual. No la intención malvada, no el plan secreto, sino la combinación de tecnología rápida, símbolos en declive y orgullo nacional. Cuando esos tres elementos coinciden, el mundo entra en una fase donde el mayor enemigo no es el otro, sino el propio error. Y esa es la fase más difícil de atravesar. Esa fase dominada por el error humano es la más inquietante, porque no responde a ideologías ni a planes maestros. Responde a fatiga, a presión, a miedo, y a sistemas diseñados para reaccionar más rápido de lo que un ser humano puede pensar. El problema no es que alguien quiera destruir el mundo. El problema es que
El mundo actual funciona a una velocidad que supera la prudencia. Durante el siglo pasado las guerras tenían tiempos políticos. Había días, semanas, incluso meses para corregir errores. Hoy, los sistemas militares están diseñados para decidir en segundos. Y cuando la decisión se acelera, la responsabilidad se diluye. Un operador confía en el sistema confía en los datos confían en sensores. Si uno falla, todo falla. Estados Unidos y China lo saben. Por eso invierten tanto en inteligencia artificial militar. No para iniciar guerras, sino para no quedarse atrás si la otra parte lo hace. Ese es el dilema clásico de seguridad, amplificado por tecnología. Cada avance defensivo obliga al otro a responder. Cada respuesta reduce el margen de error. Cada reducción del margen aumenta el riesgo sistémico. Es una espiral que no necesita malas intenciones para volverse peligrosa. Aquí es donde el símbolo del portaaviones adquiere su significado final. Ya no es solo una herramienta militar, es una prueba psicológica. Si se despliega, se arriesga. Si no se despliega, se duda. Y la duda, en geopolítica, se interpreta como debilidad. China no necesita atacar. Le basta con observar. Estados Unidos no necesita perder una batalla. Le basta con dudar antes de actuar. Esa duda es nueva durante décadas. No existía. La superioridad tecnológica garantizaba intervención sin consecuencias existenciales. Hoy, esa garantía desapareció. Y cuando desaparece, la política exterior debe reinventarse. Aquí surge una lección histórica que se repite una y otra vez. Las potencias que no adaptan su doctrina a tiempo suelen cometer su mayor error, justo cuando intentan demostrar que aún dominan. No porque sean irracionales, sino porque están atrapadas entre su pasado y una realidad que ya no responde igual. Ese es el momento más peligroso, no el ascenso de una nueva potencia, no la caída inmediata de otra, sino el instante intermedio donde ambos creen que todavía pueden forzar el resultado. La historia naval está llena de ejemplos. Imperios que apostaron todo a una flota cuando la tecnología ya había cambiado. Batallas decisivas que no decidieron nada, salvo el final de una era. Hoy, el Océano Pacífico es el escenario de ese mismo patrón, pero amplificado por armas capaces de borrar ciudades. Eso obliga a una pregunta que casi nunca se formula con honestidad. ¿Puede el sistema internacional adaptarse antes de cometer el error? La respuesta no es clara. Depende de liderazgo, de comunicación, de contención y sobre todo, de aceptar límites. Aceptar que ninguna potencia puede imponer su voluntad absoluta sin poner en riesgo su propia supervivencia. Esa aceptación es difícil. Va contra décadas de narrativa, de inversión y de orgullo nacional. Pero la alternativa es peor. Un mundo donde la tecnología supera la política, donde las máquinas deciden antes que los humanos, donde el error no tiene tiempo de corregirse. Ese es el verdadero riesgo del momento actual. No la guerra planeada, sino la guerra accidental. Y la guerra accidental es la más difícil de detener, porque nadie la quiere, pero todos están preparados para ella. Ahí es donde estamos, en un punto de transición, donde el poder militar ya no garantiza control, donde el símbolo dominante del siglo pasado se convierte en vulnerabilidad, y donde la historia exige algo que rara vez obtiene: humildad estratégica. Si esa humildad no llega a tiempo, el mundo aprenderá la lección de la forma más dura posible, no porque alguien lo desee, sino porque el sistema, llevado al límite, no supo detenerse. Esa falta de humildad estratégica es el patrón que se repite antes de cada gran ruptura histórica. No aparece como arrogancia explícita, sino como incapacidad de aceptar que el entorno cambió más rápido que las instituciones. Los sistemas militares, políticos y económicos están diseñados para un mundo que ya no existe, pero siguen operando como si nada hubiera cambiado. Ese desfase es el verdadero enemigo. Estados Unidos sigue estructurando su poder naval alrededor de plataformas gigantes, costosas y simbólicas. China estructura el suyo alrededor de negación, saturación y desgaste. Uno apuesta a la presencia visible, el otro apuesta a la imposibilidad práctica. No son filosofías compatibles, y cuando dos filosofías incompatibles chocan, no hay compromiso simple. El Pentágono lo sabe, por eso los informes internos son más cautelosos que los discursos públicos. Por eso las simulaciones de guerra rara vez terminan con victorias claras. En la mayoría de los escenarios,
El resultado no es triunfo, sino daño mutuo e inaceptable. Ese dato lo cambia todo, porque cuando la guerra deja de ser una herramienta racional de política, el poder militar pierde su función principal. Ya no sirve para imponer resultados, solo para disuadir errores, y la disuasión, cuando se vuelve mutua, crea un equilibrio frágil que depende de algo muy poco confiable. La racionalidad humana bajo presión. China no necesita apresurar los tiempos. Cada año que pasa, su capacidad de negación mejora. Cada año que pasa, el costo político de una derrota simbólica aumenta para Estados Unidos. El reloj no corre igual para ambos. Ese es otro punto incómodo. Las potencias establecidas siempre juegan contra el tiempo. Las potencias emergentes juegan con él. Washington necesita demostrar vigencia ahora. Pekín puede esperar. Esa asimetría temporal condiciona todas las decisiones. Taiwán, en medio, se convierte en rehén de esa diferencia. No porque sea irrelevante, sino porque es demasiado relevante. Su estatus actual es el resultado de un equilibrio que funcionó mientras una sola potencia podía garantizarlo. Cuando esa garantía se debilita, el equilibrio se vuelve inestable. Y aquí aparece una verdad que casi nadie quiere decir. Ninguna potencia quiere realmente una guerra por Taiwán, pero ninguna quiere ser la que retroceda primero. Ese es el callejón sin salida. Los aliados presionan en privado para evitar la escalada, pero en público exigen firmeza. Las audiencias internas castigan cualquier gesto interpretado como debilidad. Los mercados reaccionan con nerviosismo. Las bolsas suben y bajan al ritmo de rumores militares. Todo el sistema se vuelve hipersensible. En ese contexto, la probabilidad del error no desaparece. Se acumula no un gran error, espectacular en pequeños errores, malas interpretaciones, decisiones tomadas con información incompleta. Así empiezan los desastres históricos. La historia del siglo XX está llena de ejemplos donde nadie quería la guerra que terminó ocurriendo. El siglo XXI añade un agravante brutal: la velocidad y el alcance de la destrucción. Un error hoy no se limita a una región, reconfigura el planeta. Por eso este momento exige algo que la política moderna rara vez practica: contención consciente, reducción deliberada del riesgo, aceptación explícita de límites. Eso no vende votos, no genera titulares épicos, no produce sensación de grandeza, pero evita catástrofes. La pregunta final no es quién ganaría una guerra en el Pacífico. Esa pregunta es irrelevante. Nadie ganaría. La pregunta real es si el sistema internacional es capaz de reconocer que su lógica de poder quedó obsoleta antes de pagar el precio definitivo. Porque cuando los símbolos del pasado se convierten en riesgos del presente, insistir en usarlos no es fortaleza. While la negation en política internacional siempre termina chocando con la realidad. Ahí estamos ahora. No al borde de una guerra inevitable, pero sí al borde de una decisión histórica. Adaptarse a tiempo o aprender demasiado tarde. Ese punto de decisión histórica no se presenta como una votación clara ni como un anuncio solemne. Se presenta como una acumulación de silencios. Silencios en reuniones cerradas, silencios en informes clasificados, silencios cuando la pregunta correcta no tiene una respuesta aceptable. Estados Unidos sabe que ya no puede actuar como antes. China sabe que no necesita provocar para ganar margen. Y el mundo observa, conteniendo la respiración. Lo verdaderamente peligroso de este momento no es la guerra declarada, es la normalización de una tensión permanente, donde cada actor se prepara para lo peor, mientras espera que nunca ocurra. Ese estado intermedio desgasta instituciones, acelera errores y reduce la capacidad de corregir decisiones. La historia demuestra que los sistemas no colapsan cuando reconocen sus límites, colapsan cuando los niegan. Hoy, el límite es claro. El poder militar ya no garantiza control. La tecnología ya no garantiza superioridad. La velocidad ya no garantiza seguridad. Y cuando esas certezas se evaporan, el mundo entra en una fase donde la prudencia vale más que la fuerza. El portaaviones, símbolo del dominio absoluto del siglo pasado, no desaparece, pero deja de ser decisivo. Pasa de ser herramienta de control a ser ficha de riesgo, y cuando una herramienta se convierte en riesgo, insistir en usarla deja de ser estrategia. Eso es lo que este momento histórico nos está diciendo, aunque nadie quiera escucharlo. No estamos presenciando el ascenso glorioso de una potencia,
ni la caída inmediata de otra. Estamos presenciando algo más complejo y más frágil. El instante en que el sistema descubre que su lógica quedó obsoleta. Ese descubrimiento no trae alivio, pero también trae una oportunidad rara. La oportunidad de rediseñar la seguridad global antes de que el error ocurra, de reducir la dependencia de símbolos del pasado, de aceptar que la disuasión moderna no se basa en intimidar, sino en evitar escenarios donde nadie puede ganar. Eso requiere una virtud casi olvidada en la política internacional: contención, no cobardía, no debilidad. Contención consciente, porque en un mundo donde el error puede ser irreversible, la verdadera fortaleza no es demostrar poder, es saber cuándo no usarlo, y esa será la prueba definitiva de esta generación de líderes. No si pueden ganar una guerra, sino si pueden evitar una que nadie sobreviviría igual. Ahí termina este análisis, no con una predicción, no con una promesa, sino con una advertencia histórica. Cuando el poder deja de infundir miedo, insistir en demostrarlo, suele ser el último error antes del desastre. La historia aún no está escrita, pero el margen para equivocarse nunca había sido tan pequeño.